Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de historia y quiero comenzar con las culturas agrícolas. Comenzamos. Chicos, ustedes imagínense, en el inicio de la humanidad, del desarrollo del ser humano o de la evolución del ser humano, como ustedes lo quieran ver, eh, las personas o los hombres primitivos, hombres y mujeres primitivos, no podían mantenerse en un solo lugar. ¿Por qué? Porque llegaban, se establecían en ese lugar y utilizaban los recursos que se encontraban ahí. Una vez que se acababan, tenían que moverse hacia otros lugares en donde encontraran igual recursos, se establecían de nuevo durante algún tiempo y cuando se acababan los recursos tenían que volverse a mover. Estos primeros hombres eran pues nómadas, así se les conocía. Estas comunidades nómadas llegó un momento en el que sufrieron un cambio muy importante. El cambio fue que aprendieron a cultivar y a criar animales. Cuando comenzaron a cultivar se dieron cuenta que ya no era tan necesario estarse moviendo a cada determinado tiempo porque ya no se les iban a acabar tan rápidamente los recursos. Ya se podían establecer en una región y comenzar a plantar los vegetales que ellos iban a consumir. Y esto les permitió pues ya no tenerse que estar moviendo a diferentes regiones. Además de eso, aprendieron a cuidar a los animales. Los cuidaron, aprendieron cómo reproducirlos o cómo hacer que se reproduzcan para que ellos puedan tener esos animales para su propio consumo. Principalmente en Asia, en algunas regiones de Asia, sucedió este tipo de cambios y se establecieron diferentes poblados cerca de ríos o de grandes ríos. Ríos como el río Nilo, por ejemplo, los cuales proveían de agua a estas personas y permitieron que esas comunidades fueran creciendo cada vez más hasta que se convirtieron en grandes ciudades. A estas comunidades o a estas ciudades se les conocía como culturas agrícolas. Dentro de las comunidades agrícolas más importantes de aquellos tiempos de la antigüedad, se conocen hoy en día a Egipto, Mesopotamia, China, Babilonia, entre otras. Como su nombre lo dice, al ser culturas agrícolas, la agricultura era su principal actividad, tanto económica como para sobrevivir. Sus principales productos fueron trigo, cebada, lino, vid, lenteja, ajonjolí, dátil, arroz, caña de azúcar, árbol de morera. Cada una de estas culturas agrícolas se desarrolló de diferente manera. Por ejemplo, Egipto fundó una monarquía faraónica. El máximo representante de los egipcios era el faraón. En Mesopotamia, el que gobernaba era un líder religioso, un sacerdote llamado Patesi. Por otra parte, en la India se introdujo un sistema de castas. Este sistema de castas era dirigido por un sacerdote denominado Brahman. En China se organizaron por dinastías. La historia de China estuvo ligada a diferentes familias que gobernaron en diferentes tiempos. En Egipto existía un consejo de ancianos. En Mesopotamia, el pueblo sumerio se organizó de diferente manera a los egipcios. Ellos tenían ciudades-estado con gobiernos independientes. También tenían leyes, dioses y costumbres muy particulares y propias de ellos. En Mesopotamia se construyeron las primeras ciudades del mundo. En la India, de 1500 a 1700 años antes de nuestra era, se introdujo un sistema de castas. En este sistema de castas iban primero, o los que estaban más altos en la
en la sociedad eran los brahmanes. Después de los brahmanes venían los kshatriyas o nobles. Después de los nobles le seguían los guerreros. Después venían los vaishyas. Posteriormente se encontraban los artesanos y agricultores. Y en la parte más baja de este sistema de castas se encontraban los siervos. En China se organizaron de acuerdo al poderío que tenían diferentes familias, y a estas se les conocían como dinastías. La civilización mesopotámica comenzó a surgir 4000 años antes de nuestra era. La civilización egipcia surgió aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. La civilización china surgió un poquito antes de 2000 años antes de nuestra era. Y la civilización india surgió alrededor de 1500 años antes de nuestra era. A la par de estas civilizaciones, también en el mar Mediterráneo surgieron otras civilizaciones. Por ejemplo, en el año 3000 antes de nuestra era surgió la civilización fenicia. 2000 años antes de nuestra era se originó la civilización griega, y alrededor de 400-500 años antes de nuestra era se surgió la civilización romana. Las civilizaciones mediterráneas florecieron principalmente por el comercio. En el mar Mediterráneo se llevó a cabo el transporte de diferentes productos que se daban entre Asia, África y Europa principalmente. Los pueblos fenicios, griegos y romanos fueron pueblos ampliamente o de amplia experiencia en la navegación. Por eso ellos pudieron controlar el comercio a través del mar Mediterráneo, y eso les brindó gran poder y posibilidades de crecimiento. Estos pueblos que dominaron el mar Mediterráneo lograron imponer sus costumbres en otras partes del mundo que en ese tiempo se estaban desarrollando. Para el pueblo fenicio, el mar Mediterráneo era la forma principal de subsistencia. Además, como ya había mencionado, el mar Mediterráneo les proporcionó una gran vía de comunicación con otros pueblos. Pudieron intercambiar muchas mercancías con otros pueblos que se situaban a la orilla del mar Mediterráneo. La principal actividad económica de los fenicios fue el comercio. Por otra parte, la civilización griega se situó al sur de los Balcanes. También se situaron en la costa occidental de Asia Menor. Aquí surgieron los polis, que eran ciudades-estado independientes. La situación geográfica de estas ciudades-estado les permitió ser ampliamente prósperas en aquellos tiempos. Ellos comercializaron diferentes artículos como lo son los aceites finos, vinos y cerámicas de lujo. Por otra parte, Roma se encontraba geográficamente en el centro de la península itálica. Estaba rodeada de una gran cantidad de ríos que eran navegables, y esta situación geográfica les permitió convertirse en la civilización más importante de aquellos tiempos en la región Lacia. Ellos desarrollaron la agricultura y la metalúrgica gracias a los etruscos. Además de eso, ellos realizaron diferentes guerras de conquista que les permitieron ampliar su territorio y su poderío sobre otros pueblos y civilización. Dentro de las aportaciones más importantes de los fenicios fueron que desarrollaron una gran flota mercantil. Desarrollaron con marfil, madera, cristal, metales y tejidos teñidos de color púrpura. Los fenicios desarrollaron un alfabeto. En los griegos la sociedad fue dividida. En Grecia la sociedad fue dividida en ciudadanos, esclavos y extranjeros. Los ciudadanos tenían participación en el gobierno, y a esto ellos le denominaron democracia. Ellos trataron de buscar las causas y los efectos de diferentes fenómenos en la naturaleza. Roma se convirtió en la ciudad más importante del mundo antiguo. Los romanos se adueñaron de toda la cuenca del Mediterráneo. La más grande aportación del Imperio Romano fue el derecho.